En este espacio informativo En Serio Noticias. Les recordamos, Lucero, empezamos desde muy temprano las emisiones en Grupo Son Prosa de 7 a 8 de la mañana, En Serio Noticias matutino, de 3 a 4 de la tarde, ya nos conoce, En Serio Noticias vespertino, y antes de irse a dormir, que mejor que se vaya bien informado en Serio Noticias nocturno para que desayuna, coma y cene con nosotros. Vamos a más información porque en la madrugada de este miércoles los diputados, ya se veía venir, aprobaron ya el segundo dictamen en esta reforma energética. De esta manera, con una mayoría de votos apabullante en contra de los partidos de izquierda, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, los partidos PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza, pues lograron su cometido. Fueron desechadas más de 400 de peticiones por parte de los partidos de izquierda para modificar esta ley. Vamos a ver esta información. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y particular el dictamen para expedir las leyes de las industrias eléctricas y geotérmica, así como adicionar y reformar diversas disposiciones de las leyes de aguas nacionales. Este segundo paquete fue dividido en 3 grandes temas: modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas y ocupación temporal de tierras, industria eléctrica nacional y aguas nacionales. Los legisladores avalaron el primer tema por 325 votos a favor y 130 en contra, donde se incluyeron las 8 reservas que presentó el presidente de la Comisión de Energía, mientras que el segundo fue aprobado de acuerdo a los términos del dictamen por 313 votos a favor y 119 en contra, y el tercero recibió 308 votos a favor y 113 en contra. El nuevo ordenamiento de leyes secundarias regulará la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, permite la participación de particulares en la generación del sector y establece la transmisión y distribución de la energía eléctrica, además de un marco que regule el aprovechamiento y explotación de los yacimientos geotérmicos para las generaciones de energía eléctrica y la participación de la iniciativa privada en este tipo de actividad productiva. Durante la sesión, que se prolongó por espacio de 14 horas, el Pleno desechó cerca de 570 reservas presentadas por los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En más información, en su gira de trabajo realizada en China, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, realizó un recorrido por las instalaciones de la planta FAU, donde conoció los trabajos que habrán de realizarse en la entidad para la instalación de una ensambladora de vehículos en Tepic. Posteriormente se reunió con ejecutivos de dicha empresa para analizar las inversiones que se tienen contempladas para Nayarit, además de entrevistarse con los inversionistas del puerto Nayarit, el cual generará 25,000 empleos dignos para los nayaritas. Dijo además que gracias a la gobernabilidad y a las condiciones de seguridad, Nayarit tiene la oportunidad de instalar industrias que empleen y garanticen ingresos para el sustento diario de las familias nayaritas. En su cuenta de Facebook, el gobernador manifestó: alta calidad en los camiones urbanos del gas natural FAU. Esperemos que próximamente se estén ensamblando en nuestro estado y generando así miles de empleos. Durante estos 2 días de gira de trabajo por el gigante asiático, el mandatario estatal estuvo acompañado por el embajador de México en China, Julián Ventura, así como por el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Enrique Serrano. Sin duda, este tipo de plantas automotrices, Lucero, pues trae miles de empleos. Esperemos que se concrete ya en una realidad en Nayarit. Vámonos con mi compañera Daira Durán. Daira, información nacional. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó que fue trasladado a la Ciudad de México a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, para que declare respecto del video en el cual mantiene una conversación con Servando Gómez Martínez, la tuta. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, aseguró que el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez la tuta, está prácticamente neutralizado y ya no opera en Michoacán.
Para el gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México está lejos de la violencia que el narcotráfico y la delincuencia organizada generan en otras entidades. Aunque 57% de los crímenes se han perpetrado con arma de fuego, Marco Enrique Reyes Peña, fiscal central de la Procuraduría Capitalina para la atención del delito de homicidio, asegura que ninguno de los 1.903 expedientes por homicidio registrados en la ciudad desde este 2012 a junio de 2014 tiene el sello de los cárteles de narco. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la violencia se ha reducido a su mínima expresión y prueba de ello es que ya no se registran enfrentamientos violentos. Afirmó que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el índice de homicidios en México ha disminuido 16% en 2 años. Es miércoles y como todos los miércoles ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Tomás Osorio Avilés para que nos dé su comentario. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Afortunadamente bien, Roberto, buenas tardes. Licenciado, hoy vamos a hablar de un tema que pues vaya que le interesa a propios y extraños y es cómo se hace para cobrar los impuestos o qué se toma para pagar este tipo de impuestos que hace el cobro los municipios. Cuéntenos, por favor. Bueno, en el país en este momento hay ya cerca de 2.500 municipios. Por ejemplo, en el caso de Morelos hay 33 municipios, en el caso de Oaxaca hay más de 500. Dice la Constitución en el artículo 31 que una obligación de los mexicanos es contribuir para los gastos públicos del municipio en el que vivamos, en el que residamos. Pero estos impuestos o estos derechos, dice también la propia Constitución, que tienen que ser proporcionales y equitativos. Ha dicho una palabra clave, proporcionales y equitativos. Proporcionales y equitativos. Aquí hay mucha subjetividad porque no se define qué se debe de entender por proporcional y equitativo. Aquí hay que hacer una labor de interpretación jurídica que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, por ejemplo, Roberto, si tú recibes un incremento salarial de un 5%, de un 6%, y el ayuntamiento de Tepic, o de Toluca, o de Cuernavaca, o de Guadalajara, o de Tijuana, te quiere incrementar los impuestos en un 40%, sí, en un 50% o hasta en un 100%, pues ya no habría proporcionalidad, ni tampoco sería equitativo el impuesto. Claro. Y en estos casos el ciudadano recurre al juicio de amparo, promueve un amparo para combatir ese impuesto en razón de que no es proporcional y de que no es equitativo, y generalmente la justicia federal le otorga al ciudadano la protección de la justicia federal y entonces pagan una cantidad que en muchos casos se toma como base el incremento que recibiste al salario mínimo general. Es decir, el salario mínimo general, por ejemplo, en el caso de algunos estados como Morelos, es de 60 pesos. Y no te pueden incrementar un pago de impuesto predial que si tú pagabas 1,000 durante un año, al siguiente año te quieran cobrar 3,000 o 4,000. Lo que pasó en el municipio de Cuernavaca, que estaba cobrando de Cuernavaca en cantidades exorbitantes de un año a otro. Efectivamente, aquí quien aprueba las leyes de ingresos en todos los estados de la República, en los congresos locales, es la Cámara de Diputados. Ellos aprueban la ley de ingresos, pero el presupuesto de egresos lo aprueba el ayuntamiento, es decir, hay ayuntamientos que tienen sueldos muy elevados para sus servidores públicos, que gastan muchísimo en gasto corriente, en pago de luz, de agua, de teléfono, y no hay obras públicas. Ahora, si los ayuntamientos mexicanos y los ayuntamientos del país te proporcionaran los servicios públicos que marca la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución, es decir, limpieza, agua potable, alumbrado, seguridad, si todo eso fuera eficiente y fuera oportuno, pues yo creo que ni tú ni el amable auditorio que nos escucha se negaría a pagar esos servicios públicos. Claro. Pero ¿cómo vamos a pagar servicios públicos cuando tenemos una calle destrozada por los baches, cuando la tenemos inundada de basura y cuando a cada rato hay asaltos, hay robos, hay secuestros? Pues no hay servicios públicos y entonces la gente en muchos casos se niega a pagar estos impuestos o estos derechos, Roberto. ¿Qué pasa, licenciado, cuando un ayuntamiento, cualquiera que este sea,
no solo de Morelos, de todo el estado, condiciona en este sentido diciendo, pues si no pagan impuestos no se puede hacer esto, si no pagan impuestos no se puede pavimentar, si no pagan impuestos no se puede tener servicios de primera. Sin embargo, pues esto ya se debe venir trabajando con la recolecta de impuestos de otros años, no es pretexto para obligar a la gente a pagar algo que no se tiene. En muchos casos, Roberto, desafortunadamente, lamentablemente, hay ayuntamientos o hay presidentes municipales que quieren aplicar una especie de terrorismo fiscal. Exactamente. Te dicen, Roberto, si no pagas tu impuesto predial, que puede ser de 400 pesos o de 800, te voy a embargar. ¿Cómo me vas a embargar o cómo me vas a quitar mi propiedad? Es una tontería, claro. Perdón la expresión, no, es una estupidez. Es la verdad. Es una estupidez. Pero la gente que no sabe se la cree. Se la cree, se espanta. Terroriza, como usted dice, un terrorismo fiscal. Se espanta y van y pagan. Pero van y pagan y no reciben a cambio ningún servicio público. Está la ciudad llena de basura, no hay seguridad, no hay alumbrado público y sí te quieren cobrar impuestos. Entonces, esta es una contradicción que va en contra de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, licenciado, ¿de dónde se tiene que tomar realmente el margen? Como usted nos decía, se debe adecuar a lo que es el salario mínimo en las entidades, en los municipios, pero realmente ahora, o si usted conoce de dónde sale, de dónde arranca el cobro de impuestos, no es en base al salario público, eso claro, se ve a leguas, lógicamente. ¿De dónde toma la regla en los municipios actualmente para empezar a cobrar impuestos, la cantidad de impuestos? Ellos las marcan en los proyectos de leyes de ingresos que presentan al Congreso de un estado. Pero es la que se les ocurre entonces. La que a veces es de manera discrecional, de manera arbitraria. En algunos estados, como en Veracruz, en alguna ocasión se estableció en la ley que los impuestos y los derechos que tuviéramos que pagar los contribuyentes se incrementaran en la misma proporción en que se aumentara el salario mínimo. Lo que es lógico. Por decir algo, claro. Si yo pagué el año pasado por un acta de nacimiento 100 pesos y se incrementó en 4% el salario, pues ahora este año yo tendría que pagar 104 pesos, claro. Pero hay municipios que cobraron 100 pesos el año pasado y este año pretenden cobrar o están cobrando 160, o sea, hubo un 60% de incremento en el pago de un derecho. Entonces esto es totalmente contrario a lo que establece la Carta Magna, la ley suprema de todos los mexicanos. Pues ojalá, licenciado, ocurra esto que usted lo menciona, que los municipios se apeguen al cobro de impuestos, al incremento o no del salario mínimo, porque ya bastante tiene la sociedad con el incremento de todo alrededor, como para que los impuestos sean otro robo a mano armada. Generalmente, Roberto, a fin de año es cuando se aprueban las leyes de ingresos. Ojalá y los congresos de los estados de la República tomen en cuenta este apunte, este principio general, y que incrementen impuestos, derechos, pero que no sea superior a lo que se incremente el salario mínimo que reciben los trabajadores mexicanos. Y que den los servicios que están cobrando que presten de calidad. Los servicios, porque la Constitución los obliga, les exige que los presten, y ellos por eso hacen un plan de gobierno cuando inician su mandato, y ahí establecen cuánto dinero van a recaudar y qué obras van a realizar. Entonces no se trata de inventar ni de tener ocurrencias, sino de planear correctamente la forma de gobierno durante los 3 años que dura el gobierno municipal. Pues ojalá que los ayuntamientos escuchen este análisis. Licenciado, muchas gracias por haber estado con Buenas nosotros. tardes. Nos vemos el próximo miércoles. Primeramente Dios. Y de esta manera nos vamos a una nueva pausa comercial, pero es breve.